Seguíamos caminando por aquella vasta llanura que parecía no tener límites. Al cortar con la mano la masa líquida, que se cerraba tras de mí, comprobé que la huella de mis pasos se borraba inmediatamente bajo la presión del agua. De repente, se dibujaron ante nuestros ojos algunas formas casi diluidas en la lejanía. Eran unas magníficas rocas tapizadas de las más bellas muestras de zoófitos. Pero lo que más llamó mi atención, fue un efecto especial al medio en que me hallaba. Eran en ese momento, las 10 de la mañana. Los rayos del sol, tocaban la superficie de las aguas en un ángulo bastante oblicuo, y el contacto de su luz descompuesta por la refracción, como a través de un prisma, flores, rocas, plantas, conchas y pólipos se teñían en sus bordes de los 7 colores del espectro. El entrelazamiento de colores era una maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero calidoscopio de verde, de amarillo, de naranja, de violeta, de añil, azul, en fin, toda la paleta de un furioso colorista. Cuánto sentía no poder comunicar a Conseil las vivas sensaciones que me embargaban y rivalizar con él, en exclamaciones de deliración. No sabía, como el capitán Nemo y su compañero, cambiar mis pensamientos por signos convenidos. Por ello, me hablaba a mí mismo, y gritaba en la esfera de cobre que rodeaba mi cabeza, gastando así en vanas palabras, más aire de lo conveniente. Ante tan espléndido espectáculo, Conseil se había detenido, como yo, evidentemente, en presencia de esas muestras de zoófitos y moluscos. El buen muchacho se dedicaba, como de costumbre, al placer de la clasificación. Pólipos y equinodermos abundaban en el suelo. Los isinos variados, las cornularias que viven en el aislamiento, racimos de oculinas vírgenes, en otro tiempo designadas con el nombre de coral blanco, las fungias erizadas en forma de hongos, las anémonas, adheridas por su disco muscular, semejaban un tapiz de flores esmaltado de porpites adornadas con su gorguera de tentáculos azulados, de estrellas de mar que constelaban la arena y de asterofitos verrugosos. Finos encajes que se diría, bordados por la mano de las náyades y cuyos festones se movían ante las ondulaciones provocadas por nuestra marcha. Sentía un verdadero pesar, al tener que aplastar bajo mis pies los brillantes especímenes de moluscos que por millares sembraban el suelo, los peines concéntricos, los martillos, las donazas, verdaderas conchas saltarinas, los trocos, los cascos rojos, los estrombos ala de ángel, las afisias y tantos otros productos de este inagotable océano. Pero había que seguir andando, y continuamos hacia adelante, mientras por encima de nuestras cabezas bogaban tropeles de fisalias con sus tentáculos azules, flotando detrás como una estela, y medusas, cuyas sombrelas opalinas o rosáceas festoneadas por una raya azul nos abrigaban, de los rayos solares, y pelagias noctilucas que, en la oscuridad, habrían sembrado nuestro camino de resplandores fosforescentes. Entreví todas esas maravillas en el espacio de un cuarto de milla, deteniéndome apenas y siguiendo al capitán Nemo que de vez en cuando me hacía alguna que otra señal. La naturaleza del suelo empezó a modificarse. A la llanura de arena sucedió una capa de barro viscoso que los americanos llaman oace, compuesta únicamente de conchas silíceas o calcáreas. Luego recorrimos una pradera de algas, plantas pelágicas muy frondosas, que las aguas no habían arrancado todavía. Aquel césped apretado y mullido habría podido rivalizar con las más blandas alfombras tejidas por la mano del hombre. Pero a la vez que bajo nuestros pies, la vegetación se extendía también sobre nuestras cabezas. Una ligera bóveda de plantas marinas, pertenecientes a la exuberante familia de las algas, de las que se conocen más de 2000 especies, se cruzaban en la superficie de las aguas. Veía flotar largas cintas de fucos, globulosos unos tubulados otros, laurencias, clados de hojas finísimas, rodimenas palmeadas semejantes a abanicos de cactus. Observé que las plantas verdes se mantenían cerca de la superficie del mar, mientras que las rojas ocupaban una profundidad media, dejando el fondo a los hidrófilos negros u oscuros. Estas algas son verdaderamente un prodigio de la creación, una de las maravillas de la flora universal. Esta familia forma a la vez los vegetales más pequeños y más grandes de la naturaleza. Así, si se han podido contar en un espacio de 5 milímetros cuadrados 40.000 de estas plantas, se han recogido también fucos de una longitud superior a 500 metros. Hacía ya aproximadamente hora y media que habíamos salido del Nautilus. Era ya casi mediodía, a juzgar por la perpendicularidad de los rayos solares, que ya no se refractaban. La magia de los colores fue desapareciendo poco a poco, y los matices de la esmeralda y del zafiro se borraron de nuestro firmamento. Caminábamos a un paso regular que resonaba sobre el suelo con una gran intensidad. Los menores ruidos se transmitían con una rapidez a la que no está acostumbrado el oído en tierra. En efecto, el agua es para el sonido mejor vehículo que el aire, y se propaga en ella con una rapidez 4 veces mayor. En aquel momento, el suelo adquirió un declive muy pronunciado. La luz cobró una tonalidad uniforme. Alcanzamos una profundidad de 100 metros que nos sometió a una presión de 10 atmósferas. Pero nuestros trajes estaban tan bien concebidos para ello que esa presión no me causó ningún sufrimiento,
únicamente sentí una cierta molestia en las articulaciones de los dedos, pero fue pasajera. En cuanto al cansancio que debía producir un paseo de 2 horas, embutido en una escafandra a la que no estaba acostumbrado, era prácticamente nulo, pues mis movimientos, ayudados por el agua, se producían con una sorprendente facilidad. Llegados a una profundidad de 300 pies, veíamos aún, pero débilmente, los rayos del sol. A su intensa luz, había sucedido un crepúsculo rojizo, a medio término entre el día y la noche. Sin embargo, veíamos aún lo suficiente como para no necesitar del concurso de los aparatos Ruhmkorff. El capitán Nemo se detuvo, esperó a que me uniera a él y entonces me mostró con el dedo unas masas negras que se destacaban en la oscuridad a corta distancia. Es el bosque de la isla de Crespo, pensé, y no me equivocaba. 17. Un bosque submarino. Habíamos llegado por fin al linde de ese bosque, uno de los más bellos de los inmensos dominios del capitán Nemo. Él lo consideraba como suyo, y se atribuía sobre él los mismos derechos que tenían los primeros hombres en los primeros días del mundo. ¿Y quién hubiera podido disputarle la posesión de esa parcela submarina? ¿Había acaso un pionero más audaz que pudiera ir allí, hacha en mano, a desmontar aquellas umbrosas espesuras? Grandes plantas arborescentes formaban el bosque, y tan pronto como penetramos en él me sorprendió la singular disposición de sus ramajes que nunca había podido yo observar en lugar alguno. Ninguna de las hierbas que tapizaban el suelo, ninguna de las ramas que erizaban los arbustos, se curvaba, ni se extendía en un plano horizontal. Todas subían hacia la superficie del océano. No había ni un filamento, ni una planta, por delgados que fuesen, que no se mantuvieran rectos, como varillas de hierro. Los fucos y las lianas se desarrollaban siguiendo una línea rígida y perpendicular, mantenida por la densidad del elemento que las había producido. Inmóviles, cuando yo las apartaba con la mano, las plantas recuperaban inmediatamente su posición primera. Era aquel el reino de la verticalidad. No tardé en acostumbrarme a esa extraña disposición, así como a la relativa oscuridad que nos envolvía. El suelo del bosque estaba sembrado de agudas piedras difíciles de evitar. La flora submarina me pareció ser muy completa, más rica que la de las zonas árticas o tropicales, pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí, tomando los zoófitos por hidrófitos, los animales por plantas. ¿Quién no los hubiera confundido? La fauna y la flora se tocan muy de cerca en el mundo submarino. Observé que todas esas plantas se fijaban al suelo muy superficialmente, desprovistas de raíces, indiferentes al cuerpo sólido, arena, conchas, caparazones de moluscos o piedras, que las soporta. Estas plantas no le piden más que un punto de apoyo, no la vitalidad. Estas plantas no proceden más que de sí mismas, y el principio de su existencia está en el agua que las sostiene y las alimenta. En lugar de hojas, la mayoría de ellas formaban unas tiras de aspectos caprichosos, circunscritas a una restringida gama de colores: rosa, carmín, verdes claro y oliva, rojo oscuro y marrón. Allí vi, pero no disecadas como en las vitrinas del Nautilus, las padinas o pavonias, desplegadas en abanicos que parecían solicitar la brisa, ceramias escarlatas, laminarias que alargaban sus retoños comestibles, nereocísteas filiformes y onduladas que se expandían a una altura de unos 15 metros, ramos de acetabularias cuyos tallos crecen por el vértice, y otras muchas plantas pelágicas, todas desprovistas de flores. Curiosa anomalía, extraño elemento, ha dicho un ingenioso naturalista, en el que florece el reino animal y no el vegetal. Entre esos arbustos, tan grandes como los árboles de las zonas templadas, y bajo su húmeda sombra, se amasaban verdaderos matorrales con flores vivas, setos de zoófitos sobre los que se abrían las meandrinas, rayadas como cebras por surcos tortuosos, amarillentas cariofíleas de tentáculos diáfanos, haces de zoantarios en forma de césped. Y para completar la ilusión, los peces mosca volaban de rama en rama, como un enjambre de colibríes, mientras que dactilóperos, monocentros y amarillos lepisacantos, de erizadas mandíbulas y escamas agudas, se levantaban a nuestro paso, como una bandada de chochas. Hacia la una, con gran satisfacción por mi parte, el capitán Nemo dio la señal de alto, y nos tendimos bajo un haz de alarias cuyos largos y delgados filoides se erguían como flechas. Delicioso fue para mí ese instante de reposo. No nos faltaba más que el placer de la conversación, en la imposibilidad de hablar o de responder. Acerqué mi gruesa cabeza de cobre a la de Conseil y vi cómo sus ojos brillaban de contento y cómo, en señal de satisfacción, se agitaba en su escafandra del modo más cómico del mundo. Me sorprendió no tener hambre tras 4 horas de marcha, sin que pudiera explicarme la razón de ello. Pero, en cambio, sentía unos invencibles deseos de dormir, como ocurre a todos los buzos. Mis ojos se cerraron tras los espesos cristales y pronto me sumí en una profunda somnolencia que solo el movimiento de la marcha había podido contener hasta entonces. El capitán Nemo y su robusto compañero, tendidos en aquel lecho cristalino, dormían ya. No puedo decir cuánto tiempo permanecí así sumido en el sueño,
pero me pareció observar, al despertarme, que el sol declinaba ya en el horizonte. El capitán Nemo se había levantado, ya y estaba yo desperezando mis miembros cuando una inesperada aparición me puso bruscamente en pie. A unos pasos, una monstruosa araña de mar, de 1 metro de altura, me miraba con sus extraños ojos, dispuesta a lanzarse sobre mí. Aunque mi traje de inmersión fuese suficientemente grueso para protegerme del ataque de ese animal, no pude contener un gesto de horror. Conseil y el marinero del Nautilus se despertaron en ese momento. El capitán Nemo mostró el horrible crustáceo a su compañero, quien le asestó al instante un fuerte culatazo. Viernes, como las horribles patas del monstruo se retorcían en terribles convulsiones. Ese encuentro me hizo pensar que aquellos fondos oscuros debían estar habitados por otros animales más temibles, de cuyos ataques no podría protegerme la escafandra. No había pensado en ello hasta entonces y decidí mantenerme alerta. Suponía yo que ese alto marcaba el término de nuestra expedición, pero me equivocaba, y en vez de retornar al Nautilus, el capitán Nemo continuó la audaz excursión. El suelo continuaba deprimiéndose, y su pendiente, cada vez más acusada, nos condujo a mayores profundidades. Serían aproximadamente las 3 cuando llegamos a un estrecho valle encajado entre altas paredes cortadas a pico y situado a unos 150 metros de profundidad. Gracias a la perfección de nuestros aparatos, habíamos sobrepasado así en 90 metros el límite que la naturaleza parecía haber impuesto hasta entonces a las incursiones submarinas del hombre. He dicho 150 metros, aunque careciésemos de todo instrumento para evaluar la profundidad, por saber que, incluso en los mares más límpidos, los rayos solares no podían penetrar más allá L12. Y, precisamente, la oscuridad se había hecho muy densa. Nada era ya visible a 10 pasos de distancia. Andaba, pues, a tientas, cuando súbitamente vi brillar una luz muy viva. El capitán Nemo acababa de poner en acción su aparato eléctrico. Su compañero le imitó y Conseil y yo seguimos su ejemplo. Girando un tornillo, establecí la comunicación entre la bobina y el serpentín de cristal, y el mar, iluminado por nuestras 4 linternas, se hizo visible en un radio de unos 25 metros. El capitán Nemo continuó adentrándose en la oscura profundidad del bosque cuyos arbustos iban rarificándose. Observé que la vida vegetal desaparecía con más rapidez que la animal. Las plantas pelágicas abandonaban ya un suelo que iba tornándose árido, pero en el que pululaban en cantidades prodigiosas zoófitos, articulados, moluscos y peces. Pensaba yo, mientras proseguíamos la marcha, que la luz de nuestros aparatos Ruhmkorff debía necesariamente atraer a algunos de los habitantes de esos oscuros fondos. Pero aunque muchos se acercaron, lo hicieron a una distancia lamentable para un cazador. Varias veces vi al capitán Nemo detenerse y apuntar con su fusil para tras algunos instantes de observación, desistir de tirar y reanudar la marcha. La maravillosa excursión concluyó hacia las 4, al toparnos con un muro de soberbios peñascos aglomerados en bloques gigantescos, de una masa imponente, que se irguió ante nosotros. Era un enorme acantilado de granito excavado de grutas oscuras, pero que no ofrecía ninguna rampa practicable. Eran los cantiles de la isla Crespo. Era la tierra. El capitán Nemo se detuvo, y nos hizo un gesto de alto. Por muchos deseos que hubiera tenido de franquear aquella muralla, hube de pararme. Ahí terminaban los dominios del capitán Nemo, que él no quería sobrepasar. Más allá comenzaba la porción del globo, que se había jurado no volver a pisar. Al frente de su pequeña tropa, el capitán Nemo comenzó el retorno, marchando sin vacilación. Me pareció que no tomábamos el mismo camino para regresar al Nautilus. El que íbamos siguiendo, muy escarpado, y por consiguiente, muy penoso, nos acercó rápidamente a la superficie del mar. Pero ese retorno a las capas superiores no fue tan rápido, sin embargo, como para provocar una descompresión que hubiera producido graves desórdenes en nuestros organismos y determinar en ellos esas lesiones internas tan fatales a los buzos. Pronto reapareció, y aumentó la luz, y con el sol ya muy bajo en el horizonte, la refracción festoneó nuevamente los objetos de un anillo espectral. Marchábamos a 10 metros de profundidad, en medio de un enjambre de pececillos de todas las especies, más numerosos que los pájaros en el aire, más ágiles también, pero aún no se había ofrecido a nuestros ojos una presa acuática, digna de un tiro de fusil. En aquel momento, vi al capitán apuntar su arma hacia algo que se movía entre la vegetación. Salió el tiro, que produjo un débil silbido, y un animal cayó fulminado a algunos pasos. Era una magnífica nutria de mar, el único cuadrúpedo exclusivamente marino. La pieza, de 1,5 metros de longitud, debía tener un precio muy alto. Su piel, de color pardo oscuro por el lomo y plateado por debajo, era de esas que tanto se cotizan en los mercados rusos y chinos. La finura y el lustre de su pelaje le aseguraban un valor mínimo de 2.000 francos. Contemplé con admiración al curioso mamífero de cabeza redondeada con pequeñas orejas, sus ojos redondos, sus bigotes blancos, semejantes a los del gato, sus pies palmeados con uñas y su cola peluda. Este precioso carnicero, sometido a la intensa persecución y caza de los pescadores,
va haciéndose extremadamente raro. Se ha refugiado principalmente en las zonas boreales del Pacífico, en las que muy probablemente no tardará en extinguirse la especie. El compañero del capitán Nemo se echó la pieza al hombro, y proseguimos la marcha. Durante una hora, se desarrolló ante nosotros una llanura de arena que a menudo ascendía a menos de 2 metros de la superficie. Entonces veía nuestra imagen, nítidamente reflejada, dibujarse en sentido invertido, y por encima de nosotros, aparecía una comitiva idéntica, que reproducía nuestros movimientos y nuestros gestos con toda fidelidad, con la diferencia de que marchaba cabeza abajo y los pies arriba. Otro efecto notable era el causado por el paso de espesas nubes que se formaban y se desvanecían rápidamente. Pero al reflexionar en ello, comprendí que las supuestas nubes no eran debidas sino al espesor variable de las olas de fondo, cuyas crestas se deshacían en espuma, agitando las aguas. No escapaba tan siquiera a mi percepción el rápido paso por la superficie del mar de la sombra de las aves en vuelo sobre nuestras cabezas. Una de ellas me dio ocasión de ser testigo de uno de los más espléndidos tiros que haya conmovido nunca las fibras de un cazador. Un pájaro enorme, perfectamente visible, se acercaba planeando. El compañero del capitán Nemo le apuntó cuidadosamente y disparó cuando se hallaba a unos metros tan solo por encima de las aguas. El pájaro cayó fulminado, y su caída le llevó al alcance del diestro cazador, que se apoderó de él. Era un espléndido albatros, un espécimen admirable de las aves pelágicas. El lance no había interrumpido nuestra marcha. Durante unas 2 horas, continuamos caminando, tanto por llanuras arenosas como por praderas de sargazos que atravesábamos penosamente. No podía ya más de cansancio, cuando distinguí una vaga luz que a una media milla rompía la oscuridad de las aguas. Era el fanal del Nautilus. Antes de 20 minutos, debíamos hallarnos a bordo y allí podría respirar a gusto, pues tenía ya la impresión de que mi depósito empezaba a suministrarme un aire muy pobre en oxígeno. Pero no contaba yo al pensar así que nuestra llegada al Nautilus iba a verse ligeramente retrasada por un encuentro inesperado. Me hallaba a una veintena de pasos detrás del capitán Nemo cuando le vi volverse bruscamente hacia mí. Con su brazo vigoroso, me echó al suelo al tiempo que su compañero hacía lo mismo con Conseil. No supe qué pensar, de pronto, ante este brusco ataque, pero me tranquilicé inmediatamente al ver que el capitán se echaba a mi lado y permanecía inmóvil. Me hallaba, pues, tendido sobre el suelo y precisamente al abrigo de una masa de sargazos, cuando al levantar la cabeza vi pasar unas masas enormes que despedían resplandores fosforescentes. Se me heló la sangre en las venas al reconocer en aquellas masas la amenaza de unos formidables escualos. Era una pareja de tintoreras, terribles tiburones de cola enorme, de ojos fríos y vidriosos, que destilan una materia fosforescente por agujeros abiertos, cerca de la boca. Monstruosos animales que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro. No sé si Conseil se ocupaba en clasificarlos, pero por mi parte, yo observaba su vientre plateado y su boca formidable erizada de dientes desde un punto de vista poco científico, y en todo caso, más como víctima que como naturalista. Afortunadamente, estos voraces animales, ven mal, pasaron sin vernos, rozándonos casi con sus aletas parduzcas. Gracias a eso escapamos de milagro a un peligro más grande, sin duda, que el del encuentro con un tigre en plena selva. Media hora después, guiados por el resplandor eléctrico, llegamos al Nautilus. La puerta exterior había permanecido abierta, y el capitán Nemo la cerró. Una vez que hubimos entrado en la primera cabina, luego oprimió un botón. Oí cómo maniobraban las bombas en el interior del navío, y en unos instantes, la cabina quedó vaciada. Se abrió entonces la puerta interior, y pasamos al vestuario. No sin trabajo, nos desembarazamos de nuestros pesados ropajes. Extenuado, cayéndome de sueño e inanición, regresé a mi camarote, maravillado todavía de la sorprendente excursión por el fondo del mar. 18. 4000 leguas bajo el Pacífico. Al amanecer del día siguiente, 18 de noviembre, perfectamente repuesto ya de mi fatiga de la víspera, subí a la plataforma en el momento en que el segundo del Nautilus pronunciaba su enigmática frase cotidiana. Se me ocurrió entonces que esa frase debía referirse al estado del mar o que su significado podía ser el de nada a la vista. Y en efecto, el océano estaba desierto, ni una sola vela en el horizonte. Las alturas de la isla Crespo habían desaparecido durante la noche. El mar absorbía los colores del prisma, con excepción del azul, y los reflejaba en todas direcciones, cobrando un admirable tono de añil. Sobre las olas, se dibujaban con regularidad anchas rayas de moire. Hallábame yo admirando tan magnífico efecto de la luz sobre el océano, cuando apareció el capitán Nemo, quien sin percatarse de mi presencia, comenzó a efectuar una serie de observaciones astronómicas. Luego, una vez terminada su operación, se apostó en el saliente del fanal para sumirse en la contemplación del océano. Entretanto, una veintena de marineros del Nautilus, todos de una vigorosa y bien constituida complexión, habían subido a la plataforma para retirar las redes dejadas a la lastra durante la noche. Aquellos marineros pertenecían evidentemente a nacionalidades diferentes, aunque el tipo europeo estuviera fuertemente pronunciado en todos ellos. Reconocí,
sin temor a equivocarme, irlandeses, franceses, algunos eslavos y un griego tandiota, pero eran tan sobrios de palabras, y las pocas que usaban, eran las de aquel extraño idioma cuyo origen me era hermético, que debí renunciar a interrogarles. Se izaron las redes a bordo. Eran redes de barredera, semejantes a las usadas en las costas normandas, amplias bolsas mantenidas entreabiertas por una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores. Esas redes, así arrastradas, barrían el fondo del mar, y recogían todos sus productos a su paso. Aquel día, subieron curiosas muestras de aquellos fondos abundantes en pesca, peces sapos, a los que sus cómicos movimientos les han valido el calificativo de histriones, los peces negros de Commerson, provistos de sus antenas, balistes ondulados, rodeados de fajas rojas, tetrodones, cuyo veneno es extremadamente sutil, algunas lampreas oliváceas, macrorrincos, cubiertos de escamas plateadas, triquiuros, cuya potencia eléctrica es igual a la del gimnoto, y del torpedo, notópteros escamosos, con fajas pardas transversales, gádidos verdosos, diferentes variedades de gobios, y finalmente, algunos peces de más amplias proporciones, un pámpano de prominente cabeza y de una longitud de casi 1 metro, varios escómbridos, entre ellos algunos bonitos, ornados de colores, azules y plateados, y 3 magníficos atunes a los que la rapidez de su marcha no había podido salvar de la red. Calculé en más de 1000 libras lo izado por la red. Era un buen botín, pero no sorprendente, porque ese tipo de redes, mantenidas a la rastra durante varias horas, capturan en su prisión de mallas todo un mundo acuático. No debíamos, pues, carecer de víveres de excelente calidad, y fácilmente renovables por la rapidez del Nautilus y por la atracción de su luz eléctrica. Se introdujo inmediatamente el pescado por el escotillón, y se llevó a las despensas, unos para su consumo en fresco y otros para su preparación en conserva. Terminada la pesca y renovada la provisión de aire, creía yo que el Nautilus iba a proseguir su viaje submarino, y me disponía ya a regresar a mi camarote, cuando el capitán Nemo, volviéndose hacia mí, me dijo sin preámbulo alguno: «Mire el océano, señor profesor, no está dotado de una vida real, no tiene sus ataques de cólera y sus accesos de ternura. Ayer se durmió como nosotros, y helo aquí que se despierta tras una noche apacible». Así me habló, sin saludo previo de ninguna clase. Se hubiera dicho que el extraño personaje continuaba conmigo una conversación ya iniciada. «Mire cómo se despierta bajo las caricias del sol para revivir su existencia diurna. Interesante estudio, el de observar el ritmo de su organismo. Posee pulso, arterias, tiene espasmos, y yo estoy de acuerdo con el sabio Maury, que ha descubierto en él una circulación tan real como la de la sangre en los animales». Siendo obvio que el capitán Nemo no esperaba de mí ninguna respuesta, me pareció inútil asentir a sus palabras con fórmulas tales como evidentemente, «Así es, tiene usted razón». Se hablaba más bien a sí mismo, con largas pausas entre frase y frase. Era una meditación en alta voz. «Sí», prosiguió, «el océano posee una verdadera circulación, y para provocarla, ha bastado al creador de todas las cosas multiplicar en él el calórico, la sal y los animálculos. El calórico crea, en efecto, densidades diferentes que producen las corrientes y contracorrientes. La evaporación, nula en las regiones hiperbóreas, muy activa en las tropicales, provoca un cambio permanente entre las aguas tropicales y polares. Además, yo he sorprendido corrientes de arriba abajo y de abajo arriba, que forman la verdadera respiración del océano. Yo he visto la molécula de agua de mar, caliente en la superficie, redescender a las profundidades, alcanzar su máximo de densidad a 2 grados bajo cero para, al enfriarse así, hacerse más ligera y volver a subir. Verá usted, en los polos, las consecuencias de este fenómeno, y comprenderá entonces por qué, en virtud de esta ley de la previsora naturaleza, la congelación no puede producirse nunca más que en la superficie de las aguas. Mientras el capitán Nemo acababa su frase, yo me decía: «El polo. ¿Es que este audaz personaje pretende conducirnos hasta allí?» El capitán Nemo guardó nuevamente silencio, en la contemplación de ese elemento tan completa e incesantemente estudiado por él. «Las sales», prosiguió luego, «se hallan en el mar en considerables cantidades, tantas que si pudiera usted, señor profesor, retirar todas las que contiene en disolución, extraería usted una masa de 4,5 millones de leguas cúbicas que, extendida sobre el globo, formaría una capa de más de 10 metros de altura L13. Y no crea que la presencia de esas sales sea debida a un capricho de la naturaleza. No, esas sales hacen que el agua marina sea menos evaporable, impiden a los vientos arrebatarle una excesiva cantidad de vapores, que, al condensarse y luego licuarse, sumergirían las zonas templadas. Inmenso papel de equilibrio el suyo en la economía del globo». El capitán Nemo se detuvo, se incorporó, dio algunos pasos sobre la plataforma, y regresó hacia mí. «En cuanto a los infusorios», continuó diciendo, «en cuanto a esos miles de millones de animálculos, de los que solo una gota de agua contiene millones y de los que hacen falta unos 800.000 para dar un peso de 1 miligramo,
Su papel no es menos importante. Absorben las sales marinas, asimilan los elementos sólidos del agua, y verdaderos creadores de continentes calcáreos, fabrican corales y madréporas. Y entonces, la gota de agua, privada de su elemento mineral, se aligera, asciende a la superficie donde absorbe las sales abandonadas por la evaporación, se hace más pesada, redesciende, y lleva a los animálculos nuevos elementos para absorber. De ahí, una doble corriente ascendente y descendente, en un movimiento continuo, en el movimiento de la vida, más intensa que en los continentes, más exuberante, más infinita, triunfante en todas las partes del océano, elemento mortífero para el hombre, se ha dicho, pero elemento vital para miríadas de animales y para mí. Al hablar así, el capitán Nemo se transfiguraba y provocaba en mí una extraordinaria emoción. Así, pues, aquí está la verdadera existencia. Yo podría concebir la fundación de ciudades náuticas, de aglomeraciones de casas submarinas L-14 que, como el Nautilus, ascenderían cada mañana a respirar a la superficie del mar, ciudades libres como no existe ninguna, ciudades independientes. Pero quién sabe si algún déspota. El capitán Nemo interrumpió su frase con un gesto violento. Luego, como para expulsar un pensamiento funesto, se dirigió a mí diciéndome: señor Aronnax, ¿sabe usted cuál es la profundidad del océano? Si al menos, capitán, lo que nos han revelado los principales sondeos hechos hasta la fecha, ¿podría usted citarlos para que yo pueda controlarlos? He aquí algunos, respondió, por lo menos los que me vienen ahora a la memoria. Si no me equivoco, se ha hallado una profundidad media de 8.200 metros en el Atlántico Norte, y de 2.500 metros en el Mediterráneo. Los sondeos más notables efectuados en el Atlántico Sur, cerca de los 35 grados, han dado 12.000 metros, 14.091 metros y 15.149 metros. En resumen, se estima que si el fondo del mar estuviera nivelado, su profundidad media sería de unos 7 kilómetros L15. Bien, señor profesor, respondió el capitán Nemo, espero mostrarle algo mejor. En cuanto a la profundidad media de esta parte del Pacífico, puedo informarle de que es solamente de 4.000 metros. Dicho esto, el capitán Nemo se dirigió hacia la escotilla, y desapareció por la escalera. Le seguí, y me dirigí al gran salón. Enseguida, la hélice se puso en movimiento y la corredera acusó una velocidad de 20 millas por hora. Durante los días y las semanas siguientes, vi al capitán Nemo muy pocas veces. Su segundo echaba regularmente el punto que se consignaba en la carta, de tal suerte que yo podía seguir exactamente la ruta del Nautilus. Conseil y Land pasaban mucho tiempo conmigo. Conseil había relatado a su amigo las maravillas de nuestro paseo, y el canadiense lamentaba no habernos acompañado. Pero yo esperaba que se presentaría nuevamente una ocasión para visitar los bosques oceánicos. Durante algunas horas y casi todos los días, se descubrían los observatorios del salón y nuestras miradas no se cansaban de penetrar en los misterios del mundo submarino. El rumbo general del Nautilus era sudeste, y se mantenía entre 100 y 150 metros de profundidad. Un día, sin embargo, por no sé qué capricho, navegando diagonalmente por medio de sus planos inclinados, alcanzó las capas de agua situadas a 2.000 metros. El termómetro indicaba una temperatura de 4 grados centígrados, temperatura que a esa profundidad parece ser común a todas las latitudes L16. El 26 de noviembre, a las 3 de la mañana, el Nautilus franqueó el trópico de Cáncer a 1.720 de longitud. El 27, pasó ante las costas de las Islas Sandwich, donde el ilustre Cook halló la muerte el 14 de febrero de 1779. Habíamos recorrido ya 4.860 leguas desde nuestro punto de partida. Al ascender aquella mañana a la plataforma, pude ver, a unas 2 millas a sotavento, Hawái, la mayor de las 7 islas que forman el archipiélago de este nombre. Distinguí con claridad los linderos de sus cultivos, las diversas cadenas montañosas que corren paralelas a la costa y sus volcanes dominados por el Mauna Kea, que se eleva a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entre otras muestras recogidas por las redes en aquellos parajes, destacaban unas flavelarias pavonias, pólipos comprimidos de graciosas formas, que son peculiares de esta parte del océano. El Nautilus se mantuvo rumbo al sudeste, cortó el Ecuador el 1 de diciembre a 1.420 de longitud, y el 4 del mismo mes, tras una rápida travesía efectuada sin incidente alguno, avistamos el archipiélago de las Marquesas, a 80,57 de latitud sur y 1.390,32 de longitud oeste. Vi a unas 3 millas el Cabo Martín, de Noucaiba, la principal isla de este archipiélago, que pertenece a Francia. Tan solo me fue dado ver las montañas boscosas, que se dibujaban en el horizonte, pues el capitán Nemo evitaba acercarse a tierra. Allí las redes recogieron hermosos especímenes de peces, como unas coríferas con las aletas azuladas y la cola de oro, cuya carne no tiene rival, hologimnosos casi desprovistos de escamas y también de un sabor exquisito, ostorrincos de mandíbula ósea, todos ellos dignos de la mesa del Nautilus. Tras haber dejado aquellas encantadoras islas bajo pabellón francés,
El Nautilus recorrió unas 2000 millas, del 4 al 11 de diciembre, sin más hecho mencionable que el encuentro de una inmensa cantidad de calamares, curiosos moluscos muy semejantes a la jibia. Los pescadores franceses los designan con el nombre de encornets. Los calamares pertenecen a la clase de los cefalópodos y a la familia de los dibranquios, que incluye con ellos a las jibias y a los argonautas. Estos animales fueron particularmente estudiados por los naturalistas de la antigüedad, y de creer Ateneo, médico griego que vivió antes que Galeno, proveyeron de numerosas metáforas a los oradores del Ágora, a la vez que de un plato excelente a la mesa de los ricos ciudadanos. Fue durante la noche del 9 al 10 de diciembre, cuando el Nautilus halló aquel ejército de moluscos, que son particularmente nocturnos. Podían contarse por millones. Iban en emigración de las zonas templadas hacia las menos cálidas, siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas. A través de los gruesos cristales, los veíamos nadar hacia atrás con gran rapidez, moviéndose por medio de su tubo locomotor, persiguiendo a peces y moluscos, devorando a los pequeños y siendo derobados por los grandes, y agitando en una indescriptible confusión los 10 pies que la naturaleza les ha implantado sobre la cabeza, como una cabellera de serpientes neumáticas. A pesar de su velocidad, el Nautilus navegó durante varias horas en medio de ese banco animal y sus redes izaron a bordo una enorme cantidad de ejemplares, entre los que reconocí las 9 especies del Pacífico clasificadas por D'Orbigny. Así, durante la travesía el mar nos prodigaba incesantemente sus más maravillosos espectáculos, variándolos al infinito y cambiando su decoración y su escenificación para el placer de nuestros ojos. Llamados estábamos no solo a contemplar en medio del elemento líquido las obras del Creador, sino también a penetrar los más temibles misterios del océano. Durante la jornada del 11 de diciembre, me hallaba yo leyendo en el gran salón, mientras Ned Land y Conseil observaban las aguas luminosas a través del cristal. El Nautilus estaba inmóvil, lleno sus depósitos, se mantenía a una profundidad de 1000 metros, región poco habitada, en la que tan solo los grandes peces hacían raras apariciones. Estaba yo leyendo un libro delicioso de Jean Macé, Los servidores del estómago, y saboreando sus ingeniosas lecciones, cuando Conseil interrumpió mi lectura. ¿Quiere venir un instante el señor? ¿Qué pasa, Conseil? Mire el señor. Me levanté, y me acerqué al cristal. Iluminada por la luz eléctrica, una enorme masa negruzca, inmóvil, se mantenía suspendida en medio de las aguas. La observé atentamente, tratando de reconocer la naturaleza del gigantesco cetáceo. Pero otra idea me asaltó súbitamente. Un navío, exclamé. Sí, respondió el canadiense, un barco que se fue a pique. No se equivocaba Ned Land. Estábamos ante un barco cuyos oventes cortados pendían aún de sus cadenas. Su casco parecía estar en buen estado, y su naufragio debía datar de unas pocas horas. 3 trozos de mástiles, cortados a 2 pies por encima del puente, indicaban que el barco había debido sacrificar su arboladura, pero vencido de costado, había hecho agua y aún daba la banda por babor. Si triste era el espectáculo de ese casco perdido bajo el agua, más lo era aún el de su puente, en el que yacían algunos cadáveres, amarrados con cuerdas. Conté cuatro hombres, uno de los cuales se mantenía en pie, al timón, y luego una mujer, medio asomada a la toldilla con un niño en sus brazos. Era una mujer joven, y a la luz del foco del Nautilus pude ver sus rasgos aún no descompuestos por el agua. En un supremo esfuerzo, había elevado por encima de su cabeza a su hijo, pobre ser cuyos brazos trataban de aferrarse al cuello de la madre. Espantosa era la actitud de los 4 marineros, retorcidos en sus movimientos convulsivos que denunciaban un último esfuerzo por arrancarse a las cuerdas que les ligaban al barco. Solo, más sereno, con el semblante grave, sus grises cabellos pegados a la frente, y la mano crispada sobre la rueda del timón, el timonel parecía conducir aún su barco naufragado a través de las profundidades del océano. ¡Qué escena! Estábamos en silencio, con el corazón palpitante, ante aquel naufragio sorprendido infraganti, y por así decir, fotografiado en su último minuto, y veía ya avanzar a enormes tiburones que con los ojos encendidos, acudían atraídos por el cebo de la carne humana. El Nautilus dio una vuelta en torno al navío sumergido, y al pasar ante la popa del mismo pude leer su nombre, Florida, Sunderland 19. Vanicoro. Ese terrible espectáculo inauguraba la serie de catástrofes marítimas que el Nautilus debía encontrar en su derrotero. Desde su incursión en mares más frecuentados, veíamos a menudo restos de naufragios que se pudrían entre 2 aguas, y más profundamente cañones, obuses, anclas, cadenas y otros 1000 objetos de hierro carcomidos por el orín. El Nautilus, en el que vivíamos como aislados, llegó el 11 de diciembre a las inmediaciones del archipiélago de las Pomotou, calificado como peligroso por Bougainville, que se extiende sobre un espacio de 500 leguas desde el este-sudeste al oeste-noroeste, entre los 130-30 y 230-50 de latitud sur y los 1250-30 y 1510-30 de longitud oeste,
desde la isla Dulce hasta la isla Lazarev. Este archipiélago cubre una superficie de 370 leguas cuadradas y está formado por unos 60 grupos de islas, entre los que destaca el de Gambier, al que Francia ha impuesto su protectorado. Son islas coralígenas. Un levantamiento lento pero continuo, provocado por el trabajo de los pólipos, las unirá algún día entre sí. Luego, esta nueva isla se soldará a su vez a los archipiélagos vecinos, y un quinto continente se extenderá desde la Nueva Zelanda y la Nueva Caledonia hasta las Marquesas. El día que ante el capitán Nemo desarrollé esta teoría, él me respondió fríamente: no son nuevos continentes lo que necesita la Tierra, sino hombres nuevos. Los azares de su navegación habían conducido al Nautilus hacia la isla Clermont-Tonnerre, una de las más curiosas del grupo, que fue descubierta en 1822 por el capitán Bell, del ala Minerve. Pude así estudiar el sistema madrepórico, al que deben su formación las islas de este océano. Las madréporas, que no hay que confundir con los corales, tienen un tejido revestido de una costra calcárea, cuyas modificaciones estructurales han inducido a mi ilustre maestro, Milne Edwards, a clasificarlas en 5 secciones. Los animálculos que secretan este pólipo viven por millones en el fondo de sus celdas, son sus depósitos calcáreos, los que se erigen en rocas, arrecifes, islotes e islas. En algunos lugares, forman un anillo circular en torno a un pequeño lago interior comunicado con el mar por algunas brechas. En otros, se alinean en barreras de arrecifes semejantes a las existentes en las costas de la Nueva Caledonia y en diversas islas de las Pomotu. Finalmente, en otros lugares, como en las islas de la Reunión y de Mauricio, elevan arrecifes dentados en forma de altas murallas rectas, en cuyas proximidades son considerables las profundidades del océano. Como el Nautilus bordeara a unos cables de distancia tan solo el basamento de la isla Clermont-Tonnerre, pude admirar la obra gigantesca realizada por esos trabajadores microscópicos. Aquellas murallas eran especialmente obra de las madréporas conocidas con los nombres de miliporas, porites, astreas y meandrinas. Estos pólipos se desarrollan particularmente en las capas agitadas de la superficie del mar, y consecuentemente, es por su parte superior por la que comienzan estas construcciones que, poco a poco, se hunden con los restos de las secreciones que las soportan. Tal es, al menos, la teoría de Darwin, que explica así la formación de los atolones, teoría más plausible, en mi opinión, que la que da por base a los trabajos madrepóricos las cimas de las montañas o de los volcanes sumergidos algunos pies bajo la superficie del mar. Pude observar de cerca aquellas curiosas murallas verticales, ya que la sonda indicaba más de 300 metros de profundidad, y nuestros focos eléctricos arrancaban resplandores de aquella brillante masa calcárea. Asombré mucho a Conseil, en respuesta a su pregunta sobre el crecimiento de esas barreras colosales, al decirle que los sabios medían ese crecimiento en 1/8 de pulgada por siglo. Luego, para elevar esas murallas, se ha necesitado 192.000 años, mi buen Conseil, lo que amplía singularmente los días bíblicos. Pero por otra parte, la formación de la hulla, es decir, la mineralización de los bosques hundidos por los diluvios, ha exigido un tiempo mucho más considerable. Pero debo añadir que los días de la Biblia son épocas sino el periodo que media entre 2 salidas del sol, puesto que, según la misma Biblia, el astro diurno no data del primer día de la creación. Cuando el Nautilus emergió a la superficie pude ver en todo su desarrollo la isla de Clermont-Tonnerre, baja y boscosa. Sus rocas madrepóricas fueron evidentemente fertilizadas por las lluvias y tempestades. Un día, alguna semilla arrebatada por el huracán a las tierras vecinas cayó sobre las capas calcáreas mezcladas con los detritus descompuestos de peces y de plantas marinas que formaron el mantillo. Una nuez de coco, llevada por las olas, llegó a estas nuevas costas. La semilla arraigó. El árbol creciente retuvo el vapor de agua. Nació un arroyo. La vegetación se extendió poco a poco. Algunos animales, gusanos, insectos, llegaron sobre troncos arrancados a las islas por el viento. Las tortugas vinieron a depositar sus huevos. Los pájaros anidaron en los jóvenes árboles. De esa forma, se desarrolló la vida animal, y atraído por la vegetación y la fertilidad, apareció el hombre. Así se formaron estas islas, obras inmensas de animales microscópicos. Al atardecer, Clermont-Tonnerre se desvaneció en la lejanía. El Nautilus modificó sensiblemente su rumbo. Tras haber pasado el trópico de Capricornio por el meridiano 135, se dirigió hacia el oeste-noroeste, remontando toda la zona intertropical. Aunque el sol del verano prodigara generosamente sus rayos, no nos afectaba en absoluto el calor, pues a 30 o 40 metros por debajo del agua la temperatura no se elevaba por encima de 10 a 12 grados. El 15 de diciembre, dejábamos al este el espléndido archipiélago de la Sociedad y la graciosa Tahití, la reina del Pacífico, cuyas cimas vi por la mañana a algunas millas a sotavento. Sus aguas suministraron a la mesa de a bordo algunos peces, excelentes, como caballas, bonitos,
albacoras y una variedad de serpiente de mar llamada Monerophis. El Nautilus había recorrido entonces 8.100 millas. A 9.720 millas se elevaba la distancia recorrida cuando pasó entre el archipiélago de Tonga Tabú, en el que perecieron las tripulaciones del Argo, del Port-au-Prince y del Duque Portland, y el archipiélago de los navegantes, en el que fue asesinado el capitán del Angle, el amigo de la Pérouse. Luego pasó ante el archipiélago Beatty, en el que los salvajes mataron a los marineros del Union y al capitán Bureu, de Nantes, comandante de la Aimable Josephine. Este archipiélago, que se prolonga sobre una extensión de 100 leguas de norte a sur, y sobre 90 leguas de este a oeste, está situado entre 60 y 20 de latitud sur y 1740 y 1790 de longitud oeste. Se compone de un cierto número de islas, de islotes y de escollos, entre los que destacan las islas de Viti Levu, de Vanuatu y de Cantubon. Fue Tasman quien descubrió este grupo en 1643, el mismo año en que Torricelli inventó el barómetro y en el que Luis XIV ascendió al trono. Piénsese cuál de esos hechos fue más útil a la humanidad. Vinieron luego Cook, en 1714, d'Entrecasteaux, en 1793, y Dumont d'Urville, en 1827, que fue quien aclaró el caos geográfico de este archipiélago. El Nautilus se aproximó luego a la bahía de Bailea, escenario de las terribles aventuras del capitán Dillon, que fue el primero en aclarar el misterio del naufragio de la Pérouse. Esta bahía, dragada en varias ocasiones, nos suministró unas ostras excelentes, de las que hicimos un consumo inmoderado, tras haberlas abierto en nuestra propia mesa, siguiendo el consejo de Seneca. Aquellos moluscos pertenecían a la especie conocida con el nombre de ostra lamellosa, muy común en Córcega. El banco de Bailea debía ser considerable, y ciertamente, si no fuera por las múltiples causas de destrucción, esas aglomeraciones terminarían por colmar las bahías, ya que se cuentan hasta 2 millones de huevos en un solo individuo. Si Ned Land no tuvo que arrepentirse de su glotonería en esa ocasión, es porque la ostra es el único alimento que no provoca ninguna indigestión. No se requieren menos de 6 docenas de estos moluscos acéfalos para suministrar los 315 gramos de sustancia azoada necesarios a la alimentación cotidiana del hombre. El 25 de diciembre, el Nautilus navegaba en medio del archipiélago de las Nuevas Hébridas descubierto por Quiros, en 1606, explorado por Bougainville, en 1768, y bautizado con su actual nombre por Cook, en 1773. Este grupo se compone principalmente de 9 grandes islas, y forma una banda de 120 leguas del norte-noroeste al sur-sudeste, entre los 150 y 20 de latitud sur y los 1640 y 1680 de longitud. Pasamos bastante cerca de la isla de Auruque. En el momento de las observaciones de mediodía, vi como una masa boscosa dominada por un pico de gran altura. Aquel día era Navidad, y me pareció que Ned Land lamentaba vivamente que no se celebrara el Christmas, verdadera fiesta familiar de la que los protestantes son fanáticos observadores. Hacía ya 8 días que no veía al capitán Nemo cuando, el 27 por la mañana, entró en el gran salón, con ese aire del hombre que acaba de dejarle, aún hace 5 minutos. Estaba yo tratando de reconocer en el planisferio la ruta seguida por el Nautilus. El capitán se acercó, marcó con el dedo un punto del mapa, y pronunció una sola palabra: Vanikoro. Era una palabra mágica, era el nombre de los islotes en los que se perdieron los navíos de la Pérouse. Me incorporé, y le pregunté: